Buenas tardes, mi nombre es Paula Díaz, voy a ser su fisioterapeuta. Por favor, acuéstese boca abajo en la camita. ¿La cabeza allá o acá? La cabeza acá. Ok, nuestro objetivo es disminuir el dolor mediante la aplicación de la técnica de electroterapia mediante la corriente de Traver de forma descendiente para producir el efecto de analgesia en la zona lumbar y así poder recuperar las actividades de la vida diaria. Entonces, los efectos fisiológicos de la corriente Traver es que mejora la circulación sanguínea. Esto es porque el vaso sanguíneo se hace más elástico, por lo cual hay un mayor aporte de flujo sanguíneo. Por consecuente, también tendremos un efecto de relajación muscular debido a que hay una liberación de serotonina. Bueno, lo primero que vamos a hacer antes de aplicar la técnica es la valoración de la integridad sensorial del paciente y la integridad de la piel. Entonces vamos a coger los dermatomas L5 y S1. Entonces, por favor, paciente, yo te voy a pasar dos texturas, una suave y una áspera, y tú me vas a decir si lo sientes. Sí. Sí. Ok. Sí. Sí. Ok. Vamos a... Sí. Sí. Y acá en esta. Sí. Sí. Ok, entonces la integridad sensorial de nuestro paciente está perfecta. Observamos también que no tiene evidencias de cicatriz o pigmentación en la piel, entonces la integridad tegumentaria es uniforme. Bueno, la corriente Traver es directa y es de baja frecuencia. Esta tiene un pulso cuadrangular con una fase de 2 microsegundos y un intervalo de pausa de 5 microsegundos. Para los parámetros, entonces tenemos la modalidad, que es técnica electroterapéutica. El medio es la corriente de Traver, el modo es interrumpido. La intensidad tenemos que es 0,15 miliamperios por el tamaño de los electrodos, que en este caso es 6 por 8, lo que nos da 7,2 miliamperios. Es recomendable usar el 100%, pero la aplicación es según la tolerancia del paciente. Para la polaridad es positiva, el efecto es analgésico y la técnica de aplicación es tetrapolar, por lo que se trata de una zona extensa como la zona lumbar, y vamos a trabajar también la pierna, el miembro inferior afectado. Para la duración tenemos 15 minutos y para la frecuencia es una vez al día. Bueno, procedemos para la aplicación de los electrodos. Tenemos que usar esponjillas porque la corriente Traver tiene un 28,5% de componente galvánico. Esto puede producir una quemadura en el paciente. Vamos,
Entonces tenemos los dos canales. Acá tenemos un ánodo y un cátodo. Y en el segundo canal también tenemos el ánodo y el cátodo. Bueno, entonces acá configuramos el tiempo, 15 minutos. Y como había dicho, la forma es descendente, es decir, el ánodo va en la parte proximal y el cátodo en la parte distal. La ubicación del ánodo, del primer canal, es en L5, el cátodo en S1. Del segundo canal tenemos el ánodo en la parte posterior lateral de la pierna y el cátodo lo vamos a poner en la parte anterior, en el tibial anterior de la pierna afectada. Y configuramos. Buenas noches, mi nombre es Niel Estefanía Mendoza y el día de hoy seré su fisioterapeuta. Nuestra paciente viene a consulta porque presenta un dolor lumbar de 4/10 según la escala de EVA, y este dolor ha provocado que tenga hipomovilidad en la zona y limitaciones para que realice sus actividades de la vida diaria. He decidido aplicar la modalidad terapéutica termoterapia mediante paquete caliente por conducción, con el objetivo de disminuir el dolor con el fin de recuperar sus rangos de movimiento para que nuestra paciente ya no presente limitaciones en sus actividades de la vida diaria. Ahora te voy a explicar las razones por las que escogí esta modalidad, cuáles son sus efectos terapéuticos y cuáles son sus efectos fisiológicos. Entonces, pues principalmente su efecto terapéutico es la analgesia, y esta analgesia se da mediante los efectos fisiológicos, que son que cuando aplicamos calor en la zona va a haber una liberación de beta endorfinas. Estas beta endorfinas van a hacer que nuestro diámetro del vaso sanguíneo aumente, lo que nosotros llamamos vasodilatación. Cuando hay vasodilatación va a haber aumento de los precursores inflamatorios como las prostaglandinas e histaminas. También va a haber una liberación de endorfinas y encefalinas, que estas encefalinas se van a comportar como opioides endógenos, que estos son los que nos van a dar como tal el efecto de sedación. También va a haber un aumento de la serotonina, que actúa también como amortiguador del dolor. También cuando hay vasodilatación se va a ver más flujo sanguíneo. Este flujo sanguíneo nos va a ayudar para que esa parte del cuerpo donde está como tal aplicándose el calor, va a haber mayor oxigenación. También va a haber más extensibilidad del colágeno, pues si llegamos a presentar alguna adherencia. Entonces, las indicaciones para esta modalidad son en procesos dolorosos crónicos, en la mayoría de veces, o cuando tenemos rigidez articular, entre otras. Sus principales contraindicaciones son en adultos mayores, en niños, en procesos infecciosos, en cicatrices recientes y en dermatitis. Su principal efecto adverso es la quemadura, que puede ser de grado 1, 2 o 3, pues según la temperatura que se esté utilizando. También va a haber un efecto que es completamente normal, que es el eritema. El eritema comúnmente se conoce como el enrojecimiento de la piel, y este va a ser provocado por el efecto fisiológico de la vasodilatación. Antes de aplicar como tal la modalidad, debemos verificar que nuestra paciente tenga una buena integridad tegumentaria y
integridad sensorial. Entonces le vamos a pedir a nuestra paciente que se ponga boca abajo o en decúbito prono. Vamos a verificar primero la integridad tegumentaria y pues como podemos observar en la zona, nuestra paciente no presenta ninguna lesión, no se ve presencia de dermatitis, entonces tiene una buena integridad tegumentaria para poder aplicarle como tal la amabilidad. Ahora, para ver la integridad sensorial vamos a utilizar diferentes texturas. Entonces vamos a utilizar los dermatomas S1 y L5. Entonces vamos a aplicar en la parte proximal del dermatoma, de proximal a distal. Entonces esta textura, ¿cómo es? Suave. ¿Y aquí se siente igual? Ok. Ahora aquí es igual al anterior. Y acá igual. Ahora pondremos otra textura. Esta es diferente a la anterior. ¿Cómo se siente? Áspero. Y en este lado. Ok. Entonces, como pudimos observar, también presenta una buena integridad sensorial. Entonces, sí es candidata para poder realizarle la aplicación de la modalidad terapéutica escogida en este caso. Ahora, vamos a tener nuestro paquete y pues nuestros parámetros van a ser en nuestra modalidad, pues como ya lo he dicho anteriormente, es termoterapia. Nuestro medio va a ser nuestro paquete caliente, que en esta ocasión tiene 40 grados centígrados, el cual vamos a envolver en una toalla y le vamos a decir a la paciente cómo siente el calor. Su duración va a ser de 10 minutos aproximadamente y su zona de aplicación va a ser en la zona lumbar. Entonces le vamos a decir a la paciente, ¿cómo sientes el calor? ¿Se siente bien? ¿Se siente muy caliente o no se siente? Bien. Bien, entonces vamos a dejarlo con estas capas de toalla y vamos a esperar los 10 minutos que vamos a cromatizar. Entonces, vamos a esperar. Después de transcurridos los 10 minutos, vamos a quitar el paquete. Y como podemos iniciar, aquí se ve como un leve eritema, no se ve tanto. Y la paciente nos ha dicho que ya no siente tanto dolor.